Creatividad S.A. Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá. La gestación de Toy Story 2 ofrece una serie de lecciones que fueron decisivas para la evolución de Pixar. Recuérdese que el meollo de la historia, el dilema de Woody de quedarse o marcharse, era el mismo antes y después de que el Brain Trust trabajase en él. Una versión no funcionaba en absoluto y la segunda conmovía profundamente. ¿Por qué? Los guionistas de talento habían encontrado la forma de que los espectadores se involucraran y el desarrollo del argumento me dejó suficientemente claro de que si pones una buena historia en manos de un equipo mediocre, este la arruinará. Si le das una historia mediocre a un equipo brillante, este la arreglará o la dejará de lado y saldrá con algo mejor. La conclusión merece repetirse. Reunir el equipo adecuado es el requisito necesario para tener las ideas correctas. Es fácil decir que quieres gente de talento y lograrla, pero la forma en que esa gente interactúe entre sí es la auténtica clave. Incluso las personas más inteligentes pueden constituir un equipo ineficaz si no están bien equilibradas, lo cual implica que es mejor centrarse en cómo funciona un equipo y no en el talento de los miembros que lo comparten. Un buen equipo está formado por personas que se complementan. Hay un importante principio al respecto que puede parecer obvio, pero que, según mi experiencia, no lo es en absoluto. Encontrar a la gente adecuada y la química que hace falta es más importante que tener una buena idea. Esta es una cuestión a la que he dado muchas vueltas durante años. Una vez, mientras almorzaba con el presidente de otro estudio cinematográfico, este me dijo que su mayor problema no era encontrar gente buena, sino buenas ideas. Recuerdo haber quedado asombrado cuando lo dijo y que me sonó meridianamente falso porque me había ocurrido exactamente lo contrario con Toy Story 2. Decidí comprobar si lo que a mí me parecía obvio era en realidad una creencia generalizada. Y durante los 2 años siguientes tomé por costumbre, al dar conferencias, plantear la cuestión a los presentes. ¿Qué vale más? ¿Las buenas ideas o la gente buena? Ya estuviese hablando a directivos jubilados, ya a estudiantes, a decanos de facultades o artistas, cuando pedía que alzasen la mano, el público solía dividirse por la mitad. Los estadísticos le dirán que si encuentra una partición tan exacta como esta, no significaría que la mitad conozca la respuesta correcta, sino que está adivinando o eligiendo a ojo, como quien lanza una moneda al aire. La gente piensa tan poco acerca de ello que, en todos estos años, solo una persona del público me ha señalado que se trata de una falsa dicotomía. Desde mi punto de vista, la respuesta debía ser obvia. Las ideas surgen de las personas, por lo tanto, las personas son más importantes que las ideas. ¿Por qué estamos equivocados al respecto? Porque muchos de nosotros pensamos que las ideas son singulares, como si flotasen en el éter, perfectamente formadas e independientes de la gente que se pelea con ellas. Pero las ideas no son singulares, se forman mediante decenas de miles de decisiones, muchas veces formadas por docenas de personas. En cualquiera de las películas de Pixar, cada línea de diálogo, cada rayo de luz o trazo de sombra, cada efecto de sonido está ahí porque contribuye a la totalidad. En definitiva, si lo haces bien, la gente va al cine y dice, una película sobre juguetes que hablan. ¡Qué idea más inteligente! Pero una película no es una, sino multitud de ideas. Y detrás de esas ideas hay personas. Esto es cierto.
con todos los productos. El iPhone, por ejemplo, no es una idea singular. Hay una increíble cantidad de hardware y software que lo avala. Sin embargo, demasiadas veces vemos un objeto en particular y lo concebimos como una isla que existe separada para sí misma. Por decirlo una vez más, lo que es absolutamente fundamental en cualquier aventura creativa es centrarse en las personas y sus hábitos de trabajo, su talento y sus valores. Y en el caso de Toy Story 2, lo vi más claro que nunca. Esa claridad, por su parte, me movió a introducir cambios. Al mirar en derredor, caí en la cuenta de que algunas de nuestras tradiciones no daban preferencias a las personas. Por ejemplo, teníamos un departamento de desarrollo, como todos los estudios cinematográficos, encargado de buscar y desarrollar ideas para hacer películas. Ahora veía que eso no tenía sentido. En adelante, el objetivo de ese departamento sería no el desarrollo de guiones, sino contratar gente buena, averiguar lo que necesitaba y asignarla a proyectos que se acomodaran a sus capacidades y asegurarse de que funcionaban bien juntos. Hoy en día, seguimos ajustando y afinando ese modelo, pero los objetivos subyacentes continúan siendo los mismos: buscar, desarrollar y apoyar gente buena que a su vez encontrará, desarrollará y tendrá buenas ideas. En cierto modo, esto tiene relación con mis reflexiones sobre el trabajo de Edward Deming en Japón. Aunque Pixar no dependía de una cadena de montaje tradicional, es decir, con cintas transportadoras que conectan cada centro de trabajo, la realización de una película se hace en orden y cada equipo le pasa el producto o la idea al siguiente, que lo hace avanzar en la cadena. Para garantizar la calidad, yo pensaba que cualquier persona o equipo debía ser capaz de identificar un problema y, en ese caso, tirar de la cuerda para detener la cadena. Para crear una cultura en la que eso sea posible, se necesitaba más de una cuerda de fácil acceso. Era preciso demostrar a la gente que hablabas en serio al decir que, aunque la eficiencia era una meta, la calidad era la meta. Cada vez más veía claro que, al dar prioridad a las personas, no solo de boquilla, sino demostrándolo con las medidas que tomábamos, estábamos protegiendo esa cultura. Básicamente, Toy Story 2 fue un toque de alerta. Según se avanza, las necesidades de una película no pueden imponerse a las necesidades de la gente. Era preciso hacer algo más para mantenerla saludable. Cuando terminamos una película, nos dedicamos a solventar las necesidades de nuestros maltrechos y estresados empleados y a poner en pie estrategias para prevenir que la presión de las futuras entregas vuelva a perjudicar otra vez a nuestros trabajadores. Esas estrategias iban más allá de lugares de trabajo diseñados ergonómicamente, clases de yoga y terapia física. Toy Story 2 fue un estudio de caso acerca de cómo algo que usualmente se considera un plus, unos empleados motivados y adictos al trabajo yendo todos para cumplir un plazo, podía ser destructivo en sí mismo si no se controlaba. Aunque me sentía inmensamente orgulloso de lo que habíamos logrado, rezaba por no tener que hacer otra vez una película de esa forma. Era tarea de la dirección mirar a largo plazo para intervenir y proteger a nuestra gente de su predisposición a perseguir la excelencia a toda costa. No hacerlo hubiera sido irresponsable. Esto es más complicado de lo que pueda parecer.
Como grupo, la gente de Pixar está orgullosa de su trabajo. Son grandes perfeccionistas, consiguen los mejores resultados y desean dar lo mejor y algo más. Desde el punto de vista de la dirección, aspiramos a que el próximo producto sea mejor que el último, mientras que, simultáneamente, necesitamos cumplir los requisitos del presupuesto y el calendario. Los buenos jefes impulsan a su gente hacia la excelencia. Eso es lo que esperábamos de ellos. Pero cuando las poderosas fuerzas que crean esta dinámica positiva se vuelven negativas, son difíciles de contrarrestar. Hay una delgada línea. En cualquier película hay periodos inevitables de crisis y estrés profundos, algunos de los cuales pueden ser saludables si no se prolongan demasiado. Pero las ambiciones, tanto de los directivos como de los equipos, pueden exacerbarse mutuamente y resultar perniciosas. Es responsabilidad del líder ser consciente de ello y conducirlo, no explotarlo. Si queremos mantenernos en este negocio, debemos cuidarnos, implantar hábitos saludables y estimular a nuestros empleados para que lleven ideas satisfactorias fuera del trabajo. Además, su vida familiar cambia a medida que ellos y sus hijos, si los hay, se van haciendo mayores. Eso significa crear una cultura en la que pedir la baja por paternidad o maternidad no se vea como un obstáculo para la trayectoria profesional. Puede que esto no parezca revolucionario, pero en muchas empresas los padres saben que pedir la baja supone un coste. Un empleado realmente comprometido se les dice sin palabras: quiere trabajar. Eso no es verdad en Pixar. Apoyar a nuestros empleados significa animarles a alcanzar un equilibrio, no por decirles sin más, sé equilibrado, sino facilitándoles también que puedan lograrlo. Tener una piscina, una pista de voleibol, un campo de fútbol les transmite a nuestros trabajadores que valoramos el ejercicio y la vida más allá de la mesa de trabajo. Pero liderazgo significa también prestar atención a las siempre cambiantes dinámicas en el lugar de trabajo. Por ejemplo, cuando nuestros empleados más jóvenes, los que no tienen familias, trabajan más horas que aquellos que son padres, debemos tener cuidado de no comparar el rendimiento de esos dos grupos sin tener en cuenta el contexto. No hablo ahora de la salud de nuestros empleados, hablo de su productividad y felicidad a largo plazo. Invertir en esta cuestión resulta rentable en el futuro. Conozco una empresa de juegos de Los Ángeles que tenía establecido el objetivo de cambiar el turno a 15% de su personal cada año. El razonamiento detrás de semejante política era que la productividad se incrementa cuando contratas a chicos jóvenes e inteligentes recién salidos de la universidad y los matas a trabajar. El desgaste era inevitable bajo tales condiciones, pero se aceptaba porque las necesidades de la empresa eran superiores a las de los trabajadores. ¿Les funcionaba? Hasta cierto punto. Pero si quieren saber mi opinión, ese tipo de razonamiento no solo es erróneo, es inmoral. En Pixar he dejado claro que debemos tener flexibilidad para reconocer y apoyar las necesidades de equilibrio en la vida de todos nuestros empleados. Pese a que todos creíamos en ese principio y había sido así desde el primer momento, Toy Story 2 me ayudó a ver cómo todas esas creencias podían ser dejadas de lado ante las presiones inmediatas. Empecé este capítulo hablando de dos frases que, en mi opinión, nos ayudaron y nos enseñaron en los primeros tiempos de Pixar. Al acabar Toy Story, creíamos que lo importante es la historia y confía en el proceso. Eran principios fundamentales que nos harían avanzar y nos mantendrían centrados, y que las frases mismas tenían el poder de ayudarnos a trabajar mejor. Por cierto, no solo lo cree la gente de Pixar, compruébelo usted mismo.
Dígale a cualquiera del mundo creativo que lo importante es la historia y asentirá vigorosamente con la cabeza, pues claro, sencillamente parece verdadero. Todo el mundo sabe lo importante que es para cualquier película un argumento bien estructurado y que impacte emocionalmente. Lo importante es la historia. Nos diferenciaba, pensábamos, no solo porque lo decíamos, sino también porque lo creíamos y actuábamos en consecuencia. Sin embargo, según hablaba con otras personas de la industria y aprendía más cosas acerca de otros estudios, descubrí que todos repetían alguna versión de ese mantra. No importa si estaban haciendo una auténtica obra de arte o una completa basura, todos decían que la historia es lo más importante, lo cual era un recordatorio de algo que parece obvio, pero no lo es. Limitarse a repetir ideas no sirve de nada. Debes actuar y pensar consecuentemente, fixar, repetir como un loro la frase "lo importante es la historia" no ayudó a los bisoños directores de Toy Story 2. Lo que trato de decir es que este principio rector no nos puso a salvo de que las cosas se torcieran. De hecho, nos dio una falsa seguridad en que las cosas irían bien. Por idéntica razón, confiábamos en el proceso, pero este tampoco salvó a Toy Story 2. Confía en el proceso. Se transformó en asume el proceso, nos arreglará las cosas. Nos proporcionó un alivio que creíamos necesitar, pero también nos incitó a la guardia y en definitiva nos hizo pasivos. Y lo que es peor, nos hizo poco rigurosos. Una vez que lo vi claro, empecé a decirle a la gente que la frase carecía de sentido. Expliqué a nuestro personal que se había convertido en una muleta que nos distraía a la hora de encarar los problemas de manera coherente. Debíamos confiar en las personas. Les dije no en el proceso. Nuestro error fue olvidar que el proceso carece de calendario y no tiene gusto. Es tan solo una herramienta, un marco. Debíamos asumir más responsabilidad sobre nuestro trabajo, nuestra necesidad de autodisciplina y nuestros objetivos. Imagine una maleta vieja y pesada con una asa desgastada y que cuelga de unos hilos. El asa es confía en el proceso o lo importante es la historia. Una concisa afirmación que a primera vista parece significar mucho más. La maleta representa todo lo que ha sido necesario para formar la frase, la experiencia, la profundidad, sabiduría y las verdades que surgen de la lucha. Muchas veces asimos el asa y, sin ser conscientes de ello, echamos a andar sin la maleta. Lo peor es que ni siquiera pensamos en lo que hemos dejado atrás. Al fin y al cabo, el asa es mucho más fácil de llevar que la maleta. Cuando eres consciente del problema del asa y la maleta, lo ves por todas partes. La gente se aferra a las palabras y las historias, que no son más que sustitutos de la acción real y el significado. Los publicistas buscan palabras que implican el valor del producto y las utilizan como sustitutos del valor mismo. Las empresas nos hablan continuamente de su compromiso con la excelencia, implicando que eso quiere decir que solo van a fabricar productos especiales. Palabras como calidad y excelencia se aplican mal con tanta frecuencia que bordean la falta de sentido. Los directivos investigan en libros y revistas, buscan entender mejor, pero se resignan a adoptar una nueva terminología, pensando que utilizar palabras frescas les acercará a sus objetivos. Cuando alguien encuentra una frase pegadiza, se convierte en un meme que emprende su camino aunque se aleje de su significado original. Para
para garantizar la calidad, pues excelencia tiene que ser una palabra ganada, que nos es atribuida por otros y no proclamada por nosotros acerca de nosotros mismos. Es responsabilidad de los buenos líderes garantizar que las palabras sigan siendo fieles a los significados e ideales que representan. Y debo decir aquí que pese a despotricar contra confía en el proceso, por considerarlo una herramienta de motivación errónea, sigo entendiendo que la necesidad de fe en un contexto creativo, debido a que muchas veces nos afanamos en inventar algo que todavía no existe, puede dar miedo ir a trabajar. Al inicio de la producción de una película reina el caos. El grueso de lo que el director y sus equipos están haciendo todavía no es coherente y las responsabilidades, presiones y expectativas son intensas. De manera que, ¿cómo seguir adelante cuando hay tan poca cosa visible y tantas otras se desconocen? He visto a directores y guionistas que se quedan paralizados y no lograban desbloquearse debido a que no sabían a dónde ir a continuación. Algunos de mis colegas insisten en que me equivoco en esto y que confíe en el proceso tiene sentido, pues lo ven como un código para decir sigue adelante incluso cuando las cosas se ponen negras. Cuando damos confianza al proceso, razonan, podemos relajarnos, dejar que las cosas sigan su curso y hacer una apuesta radical. Podemos aceptar que una determinada idea tal vez no funcione y, sin embargo, al minimizar nuestro miedo al fracaso, confiamos en que finalmente llegaremos a donde queríamos. Cuando confiamos en el proceso, recordamos que somos resilientes y que ya hemos sufrido antes el desaliento para emerger por el lado contrario. Cuando damos confianza al proceso, o por decirlo con mayor exactitud, cuando confiamos en la gente que utiliza el proceso, somos optimistas pero también realistas. La confianza proviene de saber que estamos a salvo, que nuestros colegas no van a juzgar nuestros fallos, sino que nos van a animar a ampliar nuestras fronteras. Pero en mi opinión, la clave está en no permitir que esa confianza, nuestra fe, nos apacigüe hasta el extremo de abdicar de nuestra responsabilidad personal. Cuando tal cosa ocurre, caemos en la aburrida repetición y producimos versiones vacías de lo que ya ha sido hecho antes. Como acostumbraba a decir Brad Bird, que se incorporó a Pixar como director en el 2000, el proceso te hace o te deshace. Me gusta el punto de vista de Brad porque al tiempo de dar confianza al proceso implica que también tenemos un papel activo que desempeña en él. Catherine Sarafian, una productora que está en Pixar desde Toy Story, me dice que prefiere poner en marcha el proceso en lugar de confiar en él y observarlo para ver dónde falla y a continuación sacudirlo un poco para espabilarlo y estar seguros de que está despierto. Una vez más, quien tiene un papel activo es la persona, no el proceso mismo. O por decirlo en otras, le corresponde a la persona recordar que es normal utilizar el asa siempre y cuando no se le olvide la maleta. En Pixar, Toy Story 2 nos enseñó una lección. Debemos estar alerta para cambiar las dinámicas, porque de una vez por todas, nuestro futuro depende de ello. El proyecto, que empezó como una secuela únicamente para video, demostró que no solo era importante para todos no tolerar películas de segunda clase, sino que cualquier cosa que hiciésemos, cualquier cosa asociada con nuestro nombre, debía ser buena. Esta forma de pensamiento no se circunscribía a la moral. Se trata de enviar a toda la gente de Pixar el mensaje de que eran copropietarios del principal activo de la empresa, su calidad. Por
Por aquellas fechas, John acuñó una nueva frase: la calidad es el mejor plan de negocio. Lo que quería decir era que la calidad no es consecuencia de seguir una serie de comportamientos, es más bien un prerequisito y una mentalidad que debes tener antes de decidir qué te propones hacer. Todo el mundo dice que la calidad es importante, pero hay que hacer algo más aparte de decirlo. Hay que vivirlo, pensarlo y respirarlo. Cuando nuestra gente afirmó que solo deseaba hacer películas de máxima calidad y cuando nos forzamos hasta el límite para demostrarlo, nuestro compromiso con ese ideal, la identidad de Pixar, quedó cimentada. Íbamos a ser una empresa que nunca pactaría, lo cual no quería decir que no fuésemos a cometer errores. Estos forman parte de la creatividad, pero cuando los cometiésemos, procuraríamos hacerles frente sin ponernos a la defensiva y con voluntad de cambio. La lucha durante la producción de Toy Story 2 nos hizo volver la cabeza y nos obligó a examinarnos, a ser autocríticos y a modificar la forma de pensar acerca de nosotros mismos. Cuando digo que ese fue el momento que definió Pixar, lo hago en el sentido más dinámico. Nuestra necesidad de adoptar la introspección acababa de empezar. En la segunda parte de este libro deseo explorar cómo se desarrolló esa introspección. Los capítulos giran en torno a cuestiones que íbamos a abordar como empresa. ¿Cuál es la naturaleza de la sinceridad? Si todo el mundo está de acuerdo acerca de su importancia, ¿por qué resulta tan difícil ser sincero? ¿Qué pensábamos de nuestros propios fallos y temores? ¿Hay alguna vía para que nuestros directores estén más cómodos con resultados inesperados? Esas sorpresas que surgen con independencia de lo bien que se haya planificado. ¿Cómo podemos solventar la imperativa tendencia a controlar en exceso el proceso que afecta a muchos directivos? Con lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿podemos finalmente encauzar el proceso correctamente? ¿En qué punto nos engañamos todavía? Esas preguntas iban a seguir desafiándonos durante los años venideros, incluso hoy en día.